Bien, explicadas esas cuestiones un poquito metodológicas y de temas que no vamos a profundizar en ellos en esta asignatura, vamos a centrarnos en lo que me interesa más que comprendan en esta introducción a la sociología. Y es una perspectiva en la que, en contraste con lo que hemos visto en un autor como Durkheim, donde pone énfasis en cómo los aspectos sociales están influyendo en las decisiones y acciones individuales, en este estudio de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, vamos a ver justo lo contrario. Cómo acciones humanas particulares basadas en principios morales llegan a construir o a transformar la sociedad en la dirección de eso que hemos llamado el triunfo del capitalismo. Para repasar rápidamente las tesis fundamentales de Weber en torno a esta vinculación entre ética protestante, entre convicciones morales y el triunfo del capitalismo, el espíritu del capitalismo, les propongo que intentemos desentrañar el significado de dos textos muy breves que comenta este autor. En primer lugar, dice Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo: la valoración religiosa del trabajo incesante, continuado, sistemático en la profesión como medio ascético superior y como comprobación absolutamente segura y visible de regeneración y de autenticidad en la fe, tenía que constituir la más poderosa palanca de expansión del espíritu del capitalismo. Un primer texto que ahora no sabemos ubicar muy bien. Espero que después de este vídeo, de estas explicaciones, podamos volver a él y entenderlo de manera profunda. Este segundo, que dice lo siguiente: no más que como una liviana capa de la que en cualquier momento pudiese uno desprenderse, debía pesar, según Baxter, sobre los hombros de sus devotos ascetas la preocupación por los bienes terrenales. Pero el destino hizo que esa capa se transformase en un caparazón duro como el acero. En la medida en que el ascetismo acometió la transformación del mundo y empezó a actuar en él, los bienes terrenales fueron adquiriendo un poder creciente sobre los hombres hasta que finalmente ese poder los atrapó por completo. El caparazón está ya deshabitado del espíritu ascético, quién sabe si definitivamente. En todo caso, el capitalismo victorioso puede prescindir de esa muleta toda vez que dispone ya de soportes mecanizados. También el espíritu sonrosado de esa sonriente heredera de la antigua ascesis religiosa, la Ilustración, parece haber palidecido para siempre y, como un fantasma de ideales religiosos ya pasados, el sentido del deber profesional anda por nuestras vidas. De nuevo, otro texto que ahora mismo no sabríamos muy bien explicar ni decir de qué va. Vamos a analizarlo. Vamos a dar una pequeña explicación de las vinculaciones que está estableciendo, de la tesis fundamental que está estableciendo Weber entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y volvemos a estos textos a ver si ahora los podemos comprender mejor. Pues bien, ¿qué es lo que hace Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo? Lo que hace es establecer una vinculación, una causalidad significativa, recuerda este concepto que acabamos de ver, una conexión de sentido entre dos fenómenos, entre dos realidades, entre dos formas o conceptos: el espíritu del calvinismo y el espíritu del capitalismo. Lo que dice es que hay una afinidad entre estos dos elementos, que entre la forma de la conducta capitalista y el modo de conducta calvinista hay una relación de sentido, hay una afinidad, hay una conexión, hay una causalidad significativa. Para ver esa relación entre el espíritu del capitalismo y el espíritu del calvinismo, entre la ética protestante y el capitalismo, tenemos que entender bien cuál es el ethos, la realidad, la visión del mundo propia de los calvinistas. Y hay dos elementos importantes en la religión calvinista que el propio Weber vio bien en su madre y, en cierto modo, él también durante una parte de su vida respondió conductualmente, se comportó de acuerdo a esos cánones. En primer lugar, un elemento fundamental para entender qué es el calvinismo es la prevalencia que tiene la ascesis intramundana, es decir, la renuncia al gozo de los bienes terrenales. Estamos aquí de paso, dicen los calvinistas, y cualquier gozo excesivo, cualquier deleite con lo mundano va en contra de nuestras convicciones religiosas. El verdadero mundo, la felicidad, la vida en la que estamos llamados está en el más allá, en la vida después de este mundo. Por eso los calvinistas se caracterizan por esa vida muy sencilla, muy humilde, en la que solo disfrutan de lo absolutamente necesario. Sus esperanzas, su modo de vida, sus convicciones religiosas les invitan a ello, a renunciar al gozo, al deleite, al placer por el placer y buscar en cambio su salvación para el mundo futuro. Junto a este ascetismo intramundano que caracteriza el calvinismo, también otra idea de fuerza que es
su idea de la predestinación. El calvinista cree que ya están destinados a ser parte de los elegidos que irán al cielo con Dios o de los condenados en el infierno. Pero hay una manera de saber si perteneces a un grupo u otro. Y es según veas en este mundo, en esta vida, si te van bien las cosas o mal. Es decir, una persona a la que le va bien la vida, los negocios, las cosechas, son gente que está viendo en signos dentro de este mundo que está perteneciendo al grupo de los que irán a la salvación eterna. Por lo tanto, el éxito, vamos a decirlo, profesional de mi labor en este mundo es un indicador, un síntoma de si pertenezco al grupo de los elegidos que verán a Dios o de los condenados al infierno. Por lo tanto, la conducta calvinista exige, por una parte, la renuncia al gozo inmediato y, por otra, el éxito profesional, que es justamente dos claves, dos palancas importantes de lo que ha sido la expansión histórica del capitalismo. Una expansión que se ha caracterizado precisamente por esa reinversión para mayor productividad. Es decir, en vez de consumir lo que produzco con cierta eficiencia, renuncio, dilato el gozo, el consumo de eso producido para poder reinvertir de modo que yo pueda obtener beneficios superiores en el futuro. Mejores producción, más éxito profesional. Como se puede apreciar, hay una conexión de sentido estrecha entre las apropiaciones subjetivas que hace el calvinista a partir de sus convicciones morales y sus ideas religiosas de predestinación y de ascetismo a lo que son las prácticas habituales que han desarrollado el capitalismo. La renuncia y la reinversión para el mayor éxito profesional, la mayor productividad, son dos cuestiones básicas que han estado presentes desde los albores de eso que hemos llamado el sistema capitalista. Por tanto, hay una afinidad clara entre el calvinismo y el espíritu del capitalismo. Por tanto, comparte la conducta capitalista y la conducta calvinista estas dos instancias. Por un lado, el deseo de ganancia y productividad creciente en la actividad profesional y por otro, o como condición de posibilidad de esa productividad cada vez mayor, la disciplina racional, la renuncia al gozo inmediato con respecto al productivo, la reinversión en el capitalismo. Por tanto, estamos viendo que el análisis de Weber es profundo. Lo que está diciendo es que en los orígenes del capitalismo hay una afinidad entre la conducta calvinista y lo que va a ser el desarrollo posterior del capitalismo. Y precisamente por eso, hace también unos análisis históricos interesantes y comparados en relación con otras culturas, el capitalismo se desarrolla en sociedades genuinamente protestantes, no en China, no en otros imperios anteriores donde desde el punto de vista material las condiciones quizás fueran favorecedoras de esas prácticas capitalistas. No. Ha sido necesaria cierta visión de la realidad, cierto ethos muy específico en el que ha habido una vinculación y una afinidad que ha permitido el desarrollo del capitalismo. Y eso se da, dice Weber, especialmente en las prácticas propias de la conducta calvinista.